Buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de la hermenéutica filosófica. Si le cambian a la diapositiva número 2, ahí tienen los nombres de los integrantes del equipo, que somos Stephanie Mascorro, Rafael Acevedo, José Jesús Pérez y yo, Paola Sainz. Bueno, si nos vamos a la diapositiva número 3, tenemos para comenzar con la introducción unos conceptos. Sabemos que la hermenéutica es el estudio de la interpretación y la comprensión de textos, especialmente los sagrados o los literarios. Pero cuando hablamos de hermenéutica filosófica, nos vamos a referir a algo un poquito más amplio, que es la interpretación de los discursos y fenómenos humanos en general. Ahora, para recordar, cada ser humano va a interpretarlo de forma diferente y no se trata solamente de entender las palabras o lo que el autor quiere decir, sino que también se trata de reflexionar sobre todo el entorno tanto del autor como de la persona que está recibiendo el mensaje, que por ejemplo sería pues el contexto, el lenguaje, la historia, incluso nuestra propia subjetividad, y todo esto influye en la manera en la que vamos a comprender pues no solo esto, sino que el mundo en general. Tenemos a continuación que uno de los principales exponentes va a ser Hans-Georg Gadamer, y vamos a ver que uno de sus conceptos más importantes es la fusión de horizontes. Si nos vamos a la diapositiva número 4, tenemos que Gadamer explica que cada persona tiene un horizonte, es decir, un conjunto de experiencias y conocimientos y perspectivas que influyen en cómo interpreta esta persona su realidad. Cuando leemos algún texto o cuando tratamos de comprender a otra persona, nuestro horizonte es el que se va a encontrar con el suyo, por lo que no vamos a entender su realidad tal y como es, sino que la vamos a entender mezclado con lo que llamamos nuestro horizonte. En lugar de solo descifrar lo que la otra persona quiere decir, vamos a entrar en un diálogo donde ambas perspectivas van a interactuar y se van a transformar mutuamente. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, tenemos pues lo que les mencionaba, que la interpretación va a ser esto, un diálogo. Entonces, para Gadamer, interpretar no es solo decodificar la información que el texto o la otra persona nos está dando, sino que es un proceso activo en el que tanto el intérprete como el objeto interpretado cambian y evolucionan conforme avanza este diálogo. Y la comprensión surge de este encuentro de perspectivas. Tampoco va a ser algo fijo, sino que va a ser dinámico y va a cambiar. Y si nos vamos a la última diapositiva, pues tenemos que también hay que intentar entender y comprender la perspectiva de la persona que nos está brindando el mensaje. Es decir, que cuando alguien escucha a otra persona, cuando escuchemos a otra persona, no solo hay que prestar atención a lo que dice, sino tomar en cuenta todo lo que es su contexto, su entorno, su lenguaje, la intención con la que está dando el mensaje, etc. Y pues procurar que nuestra perspectiva no se vuelva algo absoluto, sino tratar de ver las cosas o el mensaje de diferentes perspectivas para poder comprender a la otra persona y no simplemente quedarnos desde nuestro entendimiento y cerrarnos a que lo que entendemos nosotros es 100% lo que es real o lo que es el mensaje. Buenas noches, mi nombre es Rafael Acevedo. Voy a iniciar con la diapositiva número 7. Voy a comenzar con el concepto de transposición psíquica de Gadamer. Esto significa que no podemos meternos en la mente de otra persona para entender exactamente cómo piensa o cómo siente. Lo que hacemos es interpretar sus palabras desde nuestra propia experiencia y perspectiva. Otro concepto en Gadamer es la fusión de horizontes. Este concepto nos habla de que la interpretación de un texto literario ocurre cuando el horizonte de comprensión del lector, es decir, su punto de vista cultural, histórico y personal, se encuentran y se fusionan con el horizonte del texto. Este horizonte del texto es el contexto, la intención y la cultura en la que fue creado.
ya que ningún texto puede ser comprendido plenamente si no se reconoce su interacción dialógica, lo que permite un entendimiento más profundo y dinámico. Un ejemplo es en Don Quijote de la Mancha. El lector moderno puede ver a la locura del Quijote como un símbolo de resistencia a su realidad impuesta, mientras que en su contexto original el texto podía entenderse como una burla a los libros de caballería. La hermenéutica de Gadamer nos va a permitir reconocer que la interpretación siempre implica la combinación de nuestra visión del mundo con la visión del texto. Este es un pensamiento de Nelson Mandela, el cual nos dice: si hablas a un hombre en un lenguaje que entiende, llegas a su cabeza. Si le hablas en su lenguaje, llegas a su corazón. Esto va a ir en concordancia con la hermenéutica de Gadamer, al destacar la importancia del lenguaje y el contexto para una comprensión más profunda. En literatura, esto va a implicar que un texto solo puede ser verdaderamente comprendido si el lector se sumerge en el lenguaje del texto, es decir, en su contexto histórico, cultural y lingüístico, fusionándolo con su propio horizonte, como ya habíamos mencionado anteriormente. Este otro concepto que nos habla sobre el contexto y prejuicio en la comprensión. Gadamer argumenta que no podemos comprender un texto literario sin prejuicios, ya que estos son parte de nuestra humanidad y nuestro horizonte histórico. Los prejuicios no son necesariamente negativos, son juicios previos que orientan nuestra interpretación. En la literatura, el contexto y los prejuicios influyen en cómo nos acercamos al texto, permitiendo una comprensión más profunda si se reconocen y se dialogan con el texto en lugar de rechazarse. Un ejemplo más que podemos colocar sería si un lector del siglo XXI que lea Romeo y Julieta de Shakespeare llega con el prejuicio de que esto solamente es una historia de amor adolescente. Sin embargo, si dialoga con el texto histórico, que es en el Renacimiento y sus normas sociales, se va a dar cuenta que los matrimonios eran arreglados. Y entonces puede haber una reinterpretación del lector. Esta va en una crítica a las divisiones sociales, fusionando un horizonte moderno del texto para descubrir nuevas capas de significación. Y finalmente, Gadamer va a sostener que la comprensión no se basa en una lógica pura o en juicios abstractos, sino que está profundamente influenciada por la historia, la cultura y la tradición a las que pertenece el lector. En literatura, eso significa que nuestra interpretación de un texto está siempre mediada por nuestra pertenencia a una comunidad cultural o histórica, lo que va a enriquecer el diálogo con el texto y evita una lectura que sea estéril o universalista. Un eje central en la teoría de Gadamer para colocar a la hermenéutica como un punto de inflexión entre la historia, la filosofía, el arte, la cultura y la sociedad misma. Para Gadamer, el diálogo, como comprensión, no es solo un intercambio de palabra, sino una apertura genuina hacia el otro. Su fusión de horizontes se concentra en el diálogo, ya que las perspectivas entre interlocutores se amplían y transforman. El mensaje es dinámico, o sea que no tiene un significado fijo, dependiendo del contexto y su historia. Respecto a la transformación ligada a la hermenéutica, no es unilateral, sino que es un proceso en constante ajetreo conforme se va dando la exposición de las ideas. Muy bien, ahora pasemos a la historicidad de la comprensión. Para Gadamer, esto último significa que todo acto está condicionado por la historia, y no a la inversa. La tradición, desde un horizonte de prejuicios y experiencias heredadas, puede ser comprendida como un fenómeno neutral, donde no hay objetividad pura. La mezcla entre textos y aspiraciones de perspectiva entra en juego aquí con la tradición y o costumbres en la función como un molde. Para este punto, Gadamer hace una crítica en cuanto al uso del método para extraer controles, focalizaciones respecto a las ciencias espirituales, donde aquí recae el arte, por ejemplo. Me hace recordar un ejemplo en el cómo Zola, en el naturalismo, quiso amplificar ciertas nociones teóricas respecto a una postura del estilo de escribir. Gadamer, en este caso, nos hace ir en otra dirección, y es que es debido a que la verdad emerge de la interacción, o sea, el entendimiento es fluido y constante donde hay cambios en el intérprete y significados. Esta complejidad reflexiona para que la interpretación sea más rica y extensa.
El último punto se centra en la concreción histórica, rechazando el mito estético de la fantasía y la invención original. Se cree que la creación artística no surge de una inspiración individual totalmente libre, sino dentro de una tradición que le influye. Los puntos que explican esto son tres. Primero, no hay creatividad absoluta, ya que el uso de antecedentes en un contexto cultural está en inercia con el pasado. 2. La construcción artística no es solo expresión subjetiva, sino que depende de la relación de la interpretación e intención de su autor. 3. La originalidad surge al reinterpretar y cambiar lo heredado, no al rechazarlo por completo. Para Gadamer, el arte y la comprensión son procesos históricos y compartidos, no actos de genialidad aislada. Gadamer mostró desacuerdo con dos de los más influyentes exponentes de la hermenéutica, Cladenius y Schleiermacher. En el caso de Cladenius, porque éste abogaba por reglas enfocadas en identificar las intenciones del autor y en normas lógicas de interpretación, algo que Gadamer encontraba demasiado rígido. Creía que la interpretación no podía reducirse a un montón de reglas inamovibles, ya que la comprensión está influenciada por cosas que son muy cambiantes, como la historia, la cultura o la situación del intérprete. En el caso de Schleiermacher, este sostenía que la interpretación debía centrarse en descubrir la intención del autor, ponerse en su lugar y reconstruir su pensamiento y su contexto. Gadamer aceptaba esto, pero también creía que enfocarse tanto en la intención del autor era un método demasiado subjetivo. Para él, comprender no se trata solo de intentar saber lo que el autor quería decir, sino que hay una interacción lector-texto en que el horizonte del intérprete importa tanto como el horizonte del autor. Cuando Gadamer dice que comprender es un acto de interpretación y función de horizontes, quiere decir que va más allá de solo entender el texto que interpretamos, pues dicho texto influye en nosotros y el modo en que lo recibimos está condicionado por tantas cuestiones que una neutralidad absoluta es imposible. En este punto me gustaría retomar aquella frase de Mandela que mencionó nuestro compañero Rafael. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel por resultado de su lucha contra el sistema apartheid de Sudáfrica. Durante este tiempo se dedicó a estudiar el afrikaans, la lengua que hablaban los colonizadores neerlandeses, que instalaron este régimen de segregación que duró de 1948 a 1992. Parece ser que él creía que los colonizadores prestaban más atención a sus discursos si les hablaba en su propia lengua. Parece exagerado, pero una serie de estudios realizados en la Universidad de Boston por Catherine Caldwell reveló que frases cargadas de emoción como "no te da vergüenza" provocaban una reacción mayor en la lengua materna, mientras que frases neutrales como "el coche es azul" provocaban reacciones similares en ambas lenguas. La forma en que un discurso de Mandela sería comprendido e interpretado por el historiador académico, el neerlandés colonizador o el bantú sometido sería muy distinta, incluso si los tres conocieran bien el contexto social, el contexto histórico y las intenciones del autor, porque sus perspectivas, es decir, sus horizontes, son muy distintos. Como conclusiones finales, los aportes de Gadamer se centran en reconocer la interpretación como un proceso dialógico y ver la importancia que tienen el lenguaje, la historicidad, los prejuicios y la fusión de horizontes en la comprensión y la interpretación.